Desde Iglesia de Cristo Presencia, Ministerios Ebenezer, Barías Huehuetenango, Guatemala, presentamos una prédica de la Palabra de Dios que impactará tu vida. A continuación, el pastor Rolando Yoc en Perseverando en la Palabra. Poder recibir la revelación de tu palabra, Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, háblanos, Señor. Envía la palabra, Dios. Envía tu rema, Señor. Envía el pan nuestro hoy, Señor, dándolo, Padre. Usa mi vida solamente como un vaso, Padre Santo. Que a ti sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea toda gloria. Aleluya, gracias, Señor. Amén, 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 Señor. Aleluya, denle ese fuerte aplauso al Rey de Reyes, hermano. Es para ti, Señor, este aplauso de este pueblo, de esta congregación. Es para ti, Dios mío. Escúchalo, escucha tu Señor, deleítate en la alabanza de tu pueblo, Señor. Hoy venimos como niños, Padre, como niños, a gritar, a danzar, a cantar, a decirte, gloria sea tu nombre, a decir amén. El pueblo de Dios dice amén. El pueblo de Dios dice gloria a Dios. El pueblo de Dios dice aleluya. Amén, bendito Dios. Santo es tu nombre por siempre, Señor. Gracias. Aleluya. Qué delicioso estar en tu presencia, Señor. Respire profundo, hermano. Aleluya. Qué delicioso es estar en la presencia de Dios. ¿Verdad que sí? ¿No sintió como que algo le quitaron de encima? Una carga, algún peso, alguna preocupación que usted traía, hermano. Una mala noticia hoy. Desautorizamos en el nombre de Jesucristo toda mala noticia. El Evangelio no nos trae malas noticias. Fíjese usted, el Evangelio son buenas noticias para el hombre. Aleluya. Las buenas nuevas de salvación. En la Biblia no encontramos malas noticias. En la Biblia encontramos buenas noticias para el hombre, buenas noticias para la mujer, buenas noticias para la familia, buenas noticias para las ciudades, buenas noticias para las aldeas. Jonás fue enviado a Nínive. Y la noticia es: arrepiéntanse, porque juicio viene si no se arrepienten. Una predicación de 3 días. Y aquel pueblo escuchó la noticia y dijo: no, hay que arrepentirse. No lo vieron como una mala noticia, sino como un aviso. Una buena noticia que les preparó para que los juicios se apartaran. Vino el rey inteligentemente, fíjese usted, y dijo: no, esa noticia hay que escucharla. Todos, si Dios nos dice que nos arrepintamos, nos vamos a arrepentir. Todos arrepentirse, vamos a ayunar. En ese tiempo la costumbre era quitarse el vestido normal y ponerse un saco, una piel tiesa de cuero. Y se echaban ceniza sobre la cabeza en señal de dolor, de pesar. Y dijo: no, vamos a ayunar, todos vamos a hacer un ayuno al Señor. Y hasta sus animales, mire, hermano, hasta mandó que los animales de la gente también entraran en ayuno. Las vacas, los toros, los bueyes, hermano, las ovejas, los marranos, yo no sé qué animales tenían, los patos, los pollos, las gallinas del patio, hermana, todos ayunaron. Y Dios
vio con agrado aquella actitud y los juicios se apartaron. Asimismo, hermano, cuando el hombre se arrepiente y cambia su caminar, se convierten los juicios en bendiciones, hermano, porque Dios es bueno y hay buenas noticias para el hombre. Amén, amén. Bueno, hermano, van a sentarse mis hermanos, tomen sus asientos, vamos a seguimos, ¿verdad? Vamos a sus lugares, hermanos, hermanas de danza. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 2, quisiera que abriera su Biblia y me acompañara en la lectura de este pasaje. Trajo Biblia, ábrala. Trajo Biblia, enciéndala, ¿verdad? Si está ahí en el celular, pero solo se le da permiso para encender su celular y leer la Biblia, no para consultar su chat ni para su Facebook, no. Lucas capítulo 2, verso 21 en adelante. Me avisa cuando encuentre la porción. Amén, ¿ya la encontró? O amén me avisa. Ya la encontraron. Veo algunos hermanos que todavía están ojeando ahí. Lucas capítulo 2, verso 21. Amén. Creo que ahorita sí ya está la hermana ahí. Vamos a hacerle un tiempecito para que encuentre la porción bíblica. Dice 2:21 en adelante: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Verso 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese al ungido del Señor, antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Hay varias cositas que yo quisiera platicar acá con usted con la ayuda del Señor. Vamos a ver cómo Dios nos permite aquí irnos desenvolviendo. Tal vez voy a hablar un poquito aquí rapidito acerca de las costumbres. Yo estoy leyendo este pasaje no precisamente porque hayan pasado los días donde la gente pues celebra el nacimiento de Cristo, ¿verdad? No es por eso. Porque tampoco cuando estudiamos la Biblia, tampoco la Biblia nos enseña que el Señor Jesús haya nacido para esta época, ¿verdad? Algunos cálculos que se han hecho indican que el Señor Jesús pudo haber nacido a finales del mes de septiembre
o a principios del mes de octubre por las condiciones climáticas que habían en aquel entonces, porque los pastores habían salido a pastorear sus ovejas y en la noche estaban ahí en el campo tranquilos, cuando se aparece en los cielos un coro de ángeles celestiales que empiezan a decir gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Para esta época es imposible realmente que un pastor se atreva a sacar a sus ovejas para ir a pastorearlas, hermano, en un tiempo en donde está cayendo nieve, donde hay una helada, donde hay mucho frío. Si apenas yo lo veo a usted aquí con nuestro clima, que realmente no es nada comparado al clima severo que hace en los países del norte, ¿verdad? Entonces, solo digo esto pues porque para aclarar que no estoy leyendo esta porción por las fechas que han pasado, pero de que el Señor Jesucristo nació, ¿verdad? Y la Biblia, hermano, no nos habla tanto de la celebración de su nacimiento, sino nos habla más de la celebración de su resurrección, de su muerte y de su resurrección. Porque para nosotros los cristianos, hermano, claro, si no pudo haber muerte si no hubo nacimiento, ¿verdad? Pero dentro de los dos eventos, lo más significativo para la iglesia cristiana, según lo que leemos en la Biblia, es precisamente su muerte y su resurrección. Porque cuando Él nace, definitivamente le esperaba un camino, digamos así, que ya estaba destinado a cruzarlo, y un camino muy difícil hasta llegar a morir en la cruz. Pero cuando ya había muerto en la cruz, allí se consumaba la victoria del Señor Jesucristo, ¿verdad? En esa resurrección, hermano, es que nosotros podemos obtener la victoria. Y la Biblia nos habla del recuerdo del Señor Jesucristo cuando, hermano, celebramos la Santa Cena. Estamos recordando la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: haced esto cuantas veces podáis en memoria de mí. Entonces, si lo pudiéramos hacer todos los días, sería excelente. No es malo ni es pecado, ¿verdad? Pero cuestión de administración, de orden, pues lo hacemos una vez al mes. Regularmente lo hacemos el primer domingo del mes, pero tampoco es ley, tampoco es, hermano, es que se tenga que hacer así, no, sino que las veces que podamos, ¿verdad? Lo hacemos recordando la muerte y la resurrección de Jesucristo. Si mañana o pasado mañana el Señor nos pone ¿cómo se llama?, a celebrarla nuevamente, pues lo vamos a hacer. Porque no hay límite en esta bendición. Cuando nosotros decimos no, el primer domingo del mes se debe hacer, y si no se hace, juicio cae, hermano, eso ya no es Biblia ni es cristianismo, eso es legalismo, porque nos estamos ciñendo a una costumbre. Y por supuesto no dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Algunas veces lo hemos celebrado 2 veces, 3 veces al mes, ¿verdad? Las veces que el Señor pone en nuestro corazón. Entonces, hoy, bendito sea el nombre del Señor, tenemos la bendición de poder celebrar la Santa Cena. Hace 8 días, pues muchos hermanos venían en camino, nosotros no estábamos ahí recién salidos, de verdad, de la bendición de la proclama profética del año de la revelación. Y bueno, entonces se trasladó para el día de hoy, y hoy lo vamos a hacer con todo nuestro corazón, sabiendo que es una bendición preciosa, hermano, la Santa Cena. La Santa Cena es una administración. La Santa Cena nos trae sanidad, nos trae restauración, nos trae perfeccionamiento, porque es la sangre de Cristo la que va entrando en nuestro cuerpo, en símbolo de una transfusión de sangre, donde se saca una cierta cantidad de la sangre humana, la sangre nuestra, y entra sangre celestial. Esto es espiritual, y para eso necesitamos que el Señor nos lo revele, ¿verdad? Porque ¿cómo puede suceder esto? El Señor es el que lo hace, hermano, porque Él
nos va transformando. Dice la Biblia que nos va llevando de gloria en gloria. Fíjese usted, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Quiere decir que usted no es la misma persona de hace un año. Si usted ha permanecido en Cristo, si usted ha participado de las administraciones de la iglesia, hermano, hermana, usted no puede ser el mismo o la misma del año pasado. Incluso ni siquiera es el mismo o la misma de ayer. Hoy por lo menos es 24 horas más viejo. ¿Verdad? No es el mismo. Ay, hermano Rolando, usted sí que dio una. No somos los mismos, hermano. Así como se va dando en lo físico cambios, hermano, así también tiene que irse dando en lo espiritual. Yo tengo unas fotos ahí, hermano, cuando tenía 25 años. Mira qué muchachón, hermano. Peludo, pelo negro, mire, molotes de pelo, la barbota así, pesada. Y ahora ya el pelo todo ralo, hermano. A mí me han dicho, yo no me puedo ver, que hasta el coco se me mira, ¿verdad? Ahí sí se ríe usted, ¿verdad? Usted también. Pero vamos cambiando, hermano, sin querer, queriendo, vamos cambiando. Así como es ese cambio en lo físico, tiene que irse dando también ese cambio en lo espiritual. Usted debe de ser más espiritual que el año pasado. Amén. Se me queda viendo usted así muy serio, hermano, yo sigo peor. Pues déjenos ministrarle esta tarde en el nombre de Jesús para que empiece el año 2017 con esa bendición de Dios. Amén. Mire usted, entonces, el pasaje nos habla del momento cuando el Señor Jesucristo cumplió 8 días de edad y según la ley tenían que circuncidar. Luego, cuando habían pasado 40 días de edad, era presentado en el templo y la madre, aquí dice, y ellos conforme a la costumbre fueron a la purificación, pero más que todo era una purificación que debía de llevarse a cabo en la vida de la madre. Y aquí explica, ¿verdad?, que todo varón que abría el vientre, que abría matriz, pues era considerado primogénito y la madre tenía que purificarse. Parece que cuando nacía una mujercita, los días de purificación de la mamá eran de 80 días, imagínense usted. Entonces, conforme a la costumbre, digámoslo así, conforme a la ley que Dios le había dado a Moisés para el pueblo, ellos estaban cumpliendo esto, presentarse ante el sacerdote allá en el templo. Tuvieron que viajar a Jerusalén, donde se encontraba el templo, donde estaban los sacerdotes, donde oficiaban, como quien dice, hermano, en la gran ciudad. Todos los que vivían lejos tenían que viajar y presentarse al templo donde estaban los sacerdotes y practicar este ritual. Dentro del ritual, para la purificación debían de presentarse ofrendas, una ofrenda de expiación y una ofrenda de purificación, 2 ofrendas. Para las personas más humildes, la Biblia permitía que fueran 2 tórtolas o, si la gente era muy humilde, 2 palominos, uno para la purificación y el otro para la expiación. Así era. Y entonces aquí podemos ver la condición, digámoslo así, económica de José y de María, que llegaron al templo y presentaron 2 palominos, es decir, su condición económica no era muy buena. Es decir, el Señor Jesucristo, hermano, no vino buscando nacer en un palacio, en medio de una familia pudiente, destacada, sobresaliente, de una condición económica muy buena. No. Jesucristo nos enseña, hermano, que Él humildemente vino a nacer incluso en un pesebre. O sea, no tenían casa, no tenían
una habitación con cuna donde recibir al niño, sino que fue en un establo donde había un pesebre y ahí lo pusieron. Y esto, por supuesto, para nosotros, hermano, es de una gran enseñanza, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo, hermano, venía realmente botando por los suelos toda lógica humana. Fíjese que los judíos tenían la esperanza, la promesa de que un día iba a nacer el Mesías, el rey de Israel. Y lo esperaban, hermano, lo esperaban con ansia, porque las condiciones económicas, políticas, sociales que se estaban viviendo en ese momento no eran favorables al pueblo de Israel. Ellos estaban como esclavos bajo el imperio romano. Entonces no eran favorables y ellos necesitaban con urgencia que naciera el rey de Israel, que se cumpliera la promesa, pero para que los hiciera libres de ese yugo romano. Ellos esperaban que del linaje de David naciera, fíjese usted, ese futuro rey. Y entonces estaban pendientes de las familias más pudientes del linaje de David, pero no estaban pendientes de las personas humildes que también eran del linaje de David. Lógicamente se esperaba que un rey naciera en un palacio, en una casa destacada, ¿verdad? Pero no, la lógica de Dios, hermano, es completamente diferente. Y eso nos enseña, hermano, que Él viene no para lucirse, no para destacarse, sino que viene con un propósito, con el propósito de traer salvación a todas las familias de la tierra. Lindo propósito, maravilloso propósito de Dios. Porque si no, hermano, se hubiera atribuido la salvación al apellido. Se hubiera atribuido la salvación de los hombres a la casta, a la condición económica, y no, sino que la salvación se atribuye al hombre por gracia. Fíjese usted, no por obras ni por dinero, sino la salvación es por gracia. Y esto, hermano, mire, pareciera sencillo lo que yo estoy diciendo, pero hay gente que no puede comprender esto que usted me está escuchando y comprendiendo. Hay gente que no puede, hermano, en su mente recibir esta enseñanza en donde Jesucristo vino a esta tierra para salvarlo, para darle salvación. Mucha gente dice, ¿y salvación de qué, verdad? ¿Salvación de qué? O otros dicen, ¿cómo es posible que con solo levantar la mano y hacer una oración ya el Señor Jesucristo pueda entrar al corazón y pueda limpiar los pecados y le pueda perdonar todo al hombre, y como que si nada ha pasado? No, dicen muchos, yo tengo que preparar mi vida, tengo que limpiarme, tengo que resolver mis problemas para venir a Cristo. Hermano, una persona que piensa así, que piensa primero resolver sus problemas, arreglar su vida, ordenar su vida, no lo va a poder lograr. Porque si, hermano, si el hombre pudiera lograr resolver sus problemas, ordenar su vida, ¿para qué Dios enviaría a su Hijo Jesucristo? No tendría eso ningún sentido, hermano, de que Jesucristo haya venido a esta tierra a padecer, hermano, ¿cómo se llama? El oprobio, la vergüenza, la crucifixión en una cruz, que se dice la Biblia que todo aquel que era colgado de un madero se constituía en un hombre maldito. Él se hizo maldición por nosotros. Y entonces, ¿cómo puede entonces entenderse eso? Que sencillamente Jesucristo lo puede limpiar a uno. Para esto se necesita, hermano, revelación. Si es que usted, bendito sea Dios, hermano, gracias a Dios por su vida, porque usted no dijo, primero voy a ordenar mi vida. Si usted hubiera dicho, primero voy a ordenar mi vida, yo le aseguro a usted que usted estuviera todavía más desordenado.
más lejos de Dios, menos posibilidades de acercarse a Dios, hermano, porque a uno le pasa lo que le pasa a aquel animalito cuando cae en una tela de araña. Yo no sé si usted ha visto cuando un zancudo, cuando un animalito, una mosca cae en la tela de una araña. ¿Ha visto usted eso? Sí, hermano, mira que el animalito está peleando por salirse de esa tela de la araña. Y mientras más pelea por salirse de esa tela, más se va enredando y enredando. Y la araña sobándose las manos diciendo, sigue, 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 ¿verdad? Porque para ella es más fácil el trabajo de irla a encontrar bien atrapada, ya solo lista para chuparle la sangre. Eso que le dice a las personas, ordena tu vida primero y después venga a Cristo para que Él te reciba, hermano. Este está siendo enrollado por las telas de araña del diablo, que es mentiroso, esperando que el hombre se enrede más, hermano, en sus problemas, en las cosas de este mundo, en las cosas cotidianas, y cada vez se vaya alejando más y más de esa salvación que Cristo ofrece por la fe. Pero bendito sea el nombre de Dios, hermano, que usted tal vez lo pensó, pero no lo pensó mucho, y un día dijo, yo voy a entregar mi vida a Cristo, así como estoy desordenado, así como estoy peleado con mi mujer, con mi marido, con mis hijos, con mis padres, así voy a llegar a Cristo. Y hermano, usted vino, y cuando usted vino, Cristo no le echó fuera, Cristo le recibió y le dijo, hace mucho tiempo que te había estado esperando, bienvenido, bienvenido. Amén. Amén, hermano. Así venimos a Cristo enredados, hermano. Pero no tanto tal vez, ¿verdad? O tal vez sí. Pero bendito sea el Señor, que cuando venimos, hermano, y Cristo dijo, esta es mi especialidad. Tomar lo vil del mundo, lo menospreciado de este mundo, lo que el mundo ha rechazado. Esa es mi especialidad, dijo Dios, dijo el Señor. Y empezó a trabajar y a trabajar, hermano, a remendarnos prácticamente. A remendarnos, hermano. Por eso que del mundo algunos traemos algunas cicatrices, ¿verdad? Pero ya están remendadas, bendito sea Dios. Y eso solo nos recuerda de la obra gloriosa que Cristo hizo en nuestra vida al recibirnos tal y como estábamos y darnos esa salvación que necesitábamos. Pero para esto, hermano, para esto tuvo que haber revelación de parte de Dios para nosotros, gracias a Dios, porque si no, no hubiéramos venido a Cristo. Ahora, yo quiero platicar con usted sobre esta situación del verso 25 en adelante. Dice la Biblia que cuando José y María iban llegando al templo, el Espíritu Santo de Dios movió el corazón de un hombre llamado Simeón. Dice la Biblia que era un hombre justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y no solamente estaba sobre él el Espíritu Santo, sino que dice la Biblia que el mismo Espíritu Santo le había corrido el velo. ¿Lee eso en su Biblia? ¿Cómo lee usted en su Biblia, hermano? Que le había sido revelado, es decir, le habían corrido el velo. Porque el día viernes estuvimos, hermano, aprendiendo un poquito, ¿verdad? Que la revelación es también sinónimo de desvelación o desvelamiento o develamiento, que significa correr el velo. Le corrieron el velo, y viendo este ojito, yo no sé si algunos de este lado no van a poder, pero viendo este ojito que está aquí, mire, ¿alcanza a ver? Mire, hay dos manos que están como jalando así, corriendo el velo para ver lo que está pasando acá. No sé si logra ver lo que está pasando acá.
Hermano, ¿sabe qué está pasando acá? ¿Qué manda? Se abre una puerta. ¿Qué hay ahí? Luz. ¿Y qué más hay? Sí, sí, pero ahí se ve, aquí tal vez no se ve, pero en el logotipo original, así ya con más fidelidad, se ve a un personaje que va saliendo de medio de esa luz. Se está refiriendo al Señor, a la manifestación del Señor Jesucristo. Ahí no se puede ver, ¿verdad? Pero usted imagínese, esa es la idea. Le corrieron el velo. A Simeón le corrieron el velo, es decir, el Espíritu Santo le reveló, le corrió el velo y le dejó ver algo que iba a pasar más adelante. ¿Qué es lo que iba a pasar más adelante? Dice aquí la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Verso 27, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, verso 28, él, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Mire, hermano, no es esto precisamente lo que yo voy a hablar con usted, pero ya que se presta el pasaje. Este hombre tomó al niño, dice la Biblia, bendijo a Dios, y lo que dijo fue: Señor, ahora tu siervo puede partir en paz, puede morir en paz. Si lee eso, ¿verdad, hermano? Sí. Verso 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. En el latín hay una expresión que se conoce, hermano, ahí acerca de esta oración. No sé cómo se dice. Ahí lo voy a encontrar más adelante, pero es una expresión que fue muy, muy conocida, fíjese usted, en los tiempos del Señor Jesucristo. Entonces, mire, la revelación del Señor Jesucristo quita el temor a la muerte. Así de sencillo. Él cargó al Señor, al niño Jesús, y dijo: Señor, ahora ya puedo morir en paz. Mira, hermano, cuando uno se encuentra con Cristo, Él le ministra una paz maravillosa que le quita a uno el temor a la muerte, porque la muerte es una entidad espiritual que mantiene cautivas a las personas. Las tiene cautivas porque la gente está con miedo, está temerosa. Ay, no, ay, la muerte se acerca, ¿verdad? Entonces, aquí la Biblia nos enseña, como leemos también en Hebreos capítulo 9, que el Señor Jesucristo, fíjese usted, llevó cautiva a la muerte para quitar aquello que mantenía cautivos a los hombres. Este hombre que había recibido la revelación por el Espíritu Santo tuvo paz después de que se encontró con el Señor. Salió todo temor, todo miedo, y dijo: Señor, ya puedo morir en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Tener esa confianza en Dios. ¿Qué dice usted? Sí, es lindo. El cristiano debe de llegar a alcanzar, hermano, esa estatura. Debemos, yo también me incluyo, debemos de saber alcanzar esa
estatura. Miedo, temor, dice la Biblia, y lo cantamos nosotros repetidamente, ¿verdad? Que en Cristo somos libres. Y si somos verdaderamente libres, hermano, entonces nuestra fe y nuestra confianza debe estar en el Señor. Pero el punto tal vez central que yo quiero destacar esta tarde con la ayuda del Señor, hermano, es que la Biblia nos enseña que este hombre recibió revelación del ungido del Señor, del Cristo que ellos estaban esperando. Mira, hermano, todos en Israel estaban esperando el cumplimiento de esa promesa, que naciera el ungido de Dios, de la raíz del tronco de Isaí. Les urgía y les interesaba que naciera pronto el hijo de David, porque entonces él, a su parecer, traería salvación para ellos. Y se cuenta, fíjese usted, que de las principales familias de Judá estaban, hermano, las muchachas, las casamenteras, las cuidaban tanto y las preparaban tanto, porque probablemente alguna de ellas iba a ser la madre del Mesías. Y a los muchachos que procedían de esa tribu de Judá, hermano, también los cuidaban, porque pensaban que más de alguno de ellos iba a ser el papá del Mesías, del Cristo. Les interesaba que naciera el Cristo, porque según ellos les iba a venir a quitar el yugo romano, que los iba a venir a declarar en libertad. Y como en los días de David, allá en el pasado, ustedes leen la Biblia, cuando David fue rey de Israel, hermano, él logró la conquista de todas las civilizaciones que estaban allá alrededor. Se llegó a dominar la civilización egipcia, se llegó a dominar la civilización asiria, se llegó a dominar la civilización babilónica, llegaron a dominar la civilización persa, a los medos, a todas esas civilizaciones las llegaron a dominar. A Tiro, a las ciudades poderosas de aquel entonces, Tiro, Sidón, a Fenicia, todas esas ciudades fueron dominadas cuando David, el rey, estuvo gobernando a Israel. También el pueblo de Israel se unió. El pueblo de Israel está formado por 12 tribus. Las 12 tribus se unieron. El reino, hermano, se unió, salió toda división. El rey David, hermano, levantó el culto, la búsqueda de Dios. Era un salmista, él era constructor de instrumentos musicales. Él ordenó el culto, ordenó a las 24 órdenes sacerdotales que iban a estar sirviendo en el templo. Formó a Asaf, a Emán y a Jedutum, que eran hombres, hermanos, de la alabanza, y les enseñó a tocar instrumentos, y les enseñó a adorar a Dios, y les enseñó, hermano, a profetizar, dice la Biblia, con los instrumentos. Entonces, no había para ese entonces, cuando Jesucristo nació, no había, hermano, ni siquiera nada conquistado. El pueblo de Israel no estaba unido, y el culto a Dios estaba caído. No habían adoradores, no había nada de eso. En los servicios, de acuerdo a la información que nosotros tenemos en la Biblia, cuando los israelitas se reunían en el templo, yo no he encontrado referencias a que tenían grupo de alabanza, a que había profecías que profetizaban con los instrumentos. No, lo que he leído en la Biblia es que se le delegaba a una persona a leer una porción de la Biblia. Y estaban acostumbrados a que solo leyeran la Biblia
y no se predicara y no se interpretara el texto, bueno, no la Biblia, sino el rollo del libro, la Torá de ellos, la Biblia para ellos en ese tiempo. Se levantaba alguno de entre la congregación, pero no tenían mensaje. No tenían que decir. La gente necesitada queriendo escuchar, hermano, una palabra. No había palabra, porque para ese entonces habían pasado 400 años y no había palabra de Dios para ellos a causa de su pecado. Por eso, hermano, nosotros debemos de alabar a Dios con todo nuestro corazón. Porque nosotros cuando nos reunimos, hermano, podemos cantar a Dios, podemos bendecir el nombre de Dios, podemos profetizar en el nombre de Dios, podemos escuchar la predicación de la palabra de Dios y tener la certeza de que Dios nos está hablando, de que Dios nos está exhortando, de que Dios nos está consolando y fortaleciendo, y podemos salir de esta casa espiritual con nuestro corazón lleno de alegría, de gozo, porque Dios está en medio de la iglesia. Hermano, qué triste ha de ser cuando la iglesia se reúne y no hay quien predique. Yo he estado en algunas congregaciones. Dice alguien que se atreve a aparecer: hermanos, vamos a terminar aquí porque el predicador que invitamos no vino. Hermano, qué triste debe de ser cuando no hay nadie que cante, hermano, que dirija las alabanzas. Eso jamás había pasado en Israel, pero pasó a causa del pecado y la dureza del corazón de aquel pueblo. Se terminaron los emán, los jedutum, los ministradores de alabanza, los predicadores, hermano. No había. Por eso nosotros tenemos que darle la gloria. Entonces sí, era necesario, hermano, era necesario que naciera aquí el Cristo esperado, el Hijo de David, que viniera a ordenar todo eso que se había perdido dentro del pueblo de Israel. Pero, hermano, llegó el momento en que nació el Hijo de David. Y los primeros, hermanos, que vieron, que fueron testigos de ese nacimiento, no fueron los eruditos ni los estudiosos de la Biblia, no fueron los escribas ni los fariseos, hermano, no. Fueron unos humildes pastores que estaban pastoreando sus ovejas en medio del campo. Ellos tenían el tiempo en la noche de levantar su mirada, de contemplar el cielo estrellado. Hermano, yo no sé si ellos podían distinguir las diferentes pléyades de los cielos, pero ahí estaban esa noche y de repente vieron una estrella que era diferente a todas las demás, y se dicen unos a otros: aquella estrella que está brillando, esa no la habíamos visto jamás. ¿De qué será? ¿De qué se tratará esa estrella? Y ellos vieron tal vez que la estrella empezó a moverse y se dijeron inquietos. Ellos unos a otros se codearon y dijeron: vamos a ver, porque nos parece a nosotros que esa estrella nos está dando un mensaje del cielo. Y por supuesto que sí, era un mensaje que solo lo ven aquellos que tienen su mirada puesta en el cielo y no en la tierra. Siguieron aquel rumbo de la estrella y llegaron allá al pesebre donde estaba el Hijo de David recién nacido. Hermano, y usted sabe lo demás. Los demás que vieron aquello fue aquella comitiva de hombres sabios. Dice la Biblia: no son ni magos, ni tampoco fueron tres, ni tampoco fue Gaspar, Baltasar y Melchor.
Nuestro apóstol dijo un día: malgastar va a saltar y malhechor, dijo. Hermano, es la tradición la que nos ha enseñado eso, la que nos ha dicho eso. Pero la Biblia no, usted lo busca en la Biblia, no va a encontrar nada de eso. Oye, ¿será cierto o no? Pero siempre he creído eso. Siempre lo ha creído porque no ha leído su Biblia, ¿verdad? No aparece nada de esa información. Eso es parte de una, ¿cómo se llama? De una tradición. Pero ahí los magos eran una comitiva, no eran 3, tampoco dice cuántos eran, pero eran bastantes. De tal manera que cuando ellos empezaron a seguir también aquella estrella, hermano, llegaron hasta donde estaba Herodes, y Herodes asustado dijo: ¿y todos estos que andan haciendo por acá? ¿Qué buscan ustedes? Andamos buscando al rey que ha nacido, al rey de Israel. ¿Sabes tú dónde ha nacido? No, pues en mi palacio no, mi mujer ni embarazada está. Vayan, búsquenlo, les digo, y me vienen a avisar para que yo vaya a adorarlo. Y aquellos siguieron la estrella y llegaron a donde estaba aquel niño recién nacido. Y le adoraron, dice la Biblia, y le rendieron ofrendas, incienso, oro y mirra. Y después el Espíritu se les reveló y les dijo que se fueran por otro camino, que no le dijeran a Herodes dónde estaba el rey de Israel, porque él iba a procurar matarle. Entonces, hermano, esto estaba velado. Estaba velado. Solo unos cuantos tuvieron la oportunidad, hermano, de que se les corriera el velo, de que les fuera revelado. Pero ahí pasaron 40 días, hermano, y silencio total. Llegaban al templo seguramente a presentar a otros niños también. Bonitos los niños y todo. Los presentaban, se presentaban las ofrendas por los niños y todo eso. Si no hubiera estado Simeón en el templo, esa presentación hubiera sido igual que todas las demás. Un niño más para presentar, vengan aquí las ofrendas, las presentamos. Y yo no sé cómo hacían allá, tal vez oraban por el niño, ¿verdad? Señor, gracias por este niño, que se vaya en paz a su casa allá a Nazaret. Hermano, pero aparece un hombre con revelación. Por eso este año, hermano, bendito sea Dios por lo que Dios le ha dado ahí al siervo de Dios, al apóstol Sergio. La revelación. Yo estoy entendiendo que es importante, hermano, esto para nuestras vidas. Entonces viene, hermano, viene este hombre con revelación. Y nomás mira al niño, como le digo, yo no sé si habían más niños, pero nomás miró a aquel niño. El Espíritu de Dios le dijo: este es el niño, este es el hijo de David, el futuro rey de Israel, aquel del cual yo te había hablado, del cual yo te había dicho que iba a ser luz para todas las naciones. ¿Te acordás que te había dicho que no te ibas a morir hasta que lo tuvieras en tus brazos y lo pudieras cargar? Pues entonces ve y aprovechalo, abrázalo, levántalo, acarícialo, bésale, porque yo te estoy dando la oportunidad de que veas al futuro rey de Israel, el que hará que todos los pueblos gentiles conozcan de la salvación. Hermano, ¿cuánta gente había en ese templo? ¿Cuánta gente había en aquella ciudad? Vieron a José caminar por las calles, vieron a María caminar por las calles, vieron que iban cargando a ese niño, pero como no tenían revelación, no podían entender que ese niño era el hijo de la promesa de Dios. Ese niño para todos pasó desapercibido, era un niño más como cualquier otro niño. Se necesita tener revelación para conocer, hermano, al Hijo de Dios.
Jesucristo vivió, hermano, 30 años sobre esta tierra sin ejercer su ministerio. Pasó por las calles de Jerusalén, caminó por las calles de Judea, caminó por las calles de Nazaret, caminó allá por aquellas calles, hermano, y nadie sospechó de él, porque no tenían revelación, ni aún el diablo, hermano. Gloria a Dios por eso. Porque si hubiera sabido que él era el hijo de David, el rey de Israel, hermano, él hubiera procurado matarle mucho antes. Pero estaba escondida aquella gloria en un cuerpo de un hombre que no aparentaba. Se necesitaba tener revelación para entender que aquel hombre, el hijo del carpintero, el que llevaba unas trozas al hombro, era el escogido de Dios para la salvación de todos. Necesitamos revelación entonces, hermano. Todos aquellos allá en Jerusalén no supieron nada de él. Sin embargo, que había recibido revelación pudo decir, verso 30, porque han visto mis ojos la salvación, tu salvación. ¿Qué miraría, hermano Simeón? ¿Cómo miraría Simeón esa salvación manifestada, hermano? En aquel niño, solo por revelación del Espíritu, él pudo ver que aquel niño iba a crecer, que aquel niño, hermano, iba a confrontar a las naciones, que iba a ser el motivo de la salvación, no solamente para el pueblo de Israel, porque al pueblo de Israel lo venía a confrontar. Pero el verso 32 dice que él vio en el niño Jesús que era luz para revelación a los gentiles. Hermano, allí Simeón nos vio a nosotros, porque nosotros no somos israelitas, nosotros pertenecemos al pueblo gentil. Somos sencillamente, hermanos, gentiles, no porque seamos educados gentiles, sino porque pertenecemos a un pueblo, a una humanidad que no precisamente tiene que ver con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene un trato especial. Dios le tiene un trato especial al pueblo de Israel aún hoy día. Aún hoy día Dios tiene un trato especial con Israel, aunque lo estén dejando solo. Ya el gobierno de los Estados Unidos ya lo dejó solo. Hace unas semanas atrás hubo una reunión de la ONU en donde se esperaba la opinión de todos los principales asociados a esa organización. Y donde le preguntaron ¿qué decidimos acerca de Israel? Decidimos que sigan construyendo sus casas. Decidimos que sigan apropiándose de ese territorio que queremos que sea para los palestinos. ¿Qué hacemos? Y la mayoría votó porque Israel no siguiera construyendo casas y devolviera las tierras. Es una batalla, es una lucha seria que hay el día de hoy. Y le preguntaron al representante de Estados Unidos: ¿y usted qué dice, mister? Y el mister no dijo nada, pero el silencio otorga. Así está Israel al día de hoy, solo. Todas las naciones, como está escrito en la palabra de Dios, se van a volver en contra suya. Pero, hermano, todos los pueblos podían hacer los pedazos, porque Israel es una nación chiquita, pero no pueden hacerla pedazos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente Dios tiene un trato con ese pueblo. Dios está, hermano, trabajando con ese pueblo. Está trabajando en sus corazones y va a trabajar hasta que se cumpla la última profecía que está escrita en la palabra del Señor. Ahora,
Pero también Dios empezó aquí, según las palabras de Simeón, un trato con el pueblo gentil, con todos nosotros. Este Simeón se le reveló, se le abrió la panorámica de que él miró que este rey de Israel iba a ser luz para todos nosotros los gentiles. Dice la Biblia, el pueblo que andaba en tinieblas, luz le resplandeció. Aquel pueblo que estaba en oscuridad, luz le brilló. Así éramos nosotros, hermanos, que andábamos en la oscuridad, que andábamos en tinieblas, que no mirábamos el camino por donde caminábamos, sino que nos tropezábamos y caíamos. Pero bendito sea Dios, que el Señor hizo que Jesucristo sea nuestra luz y nos vino a iluminar y nos vino a alumbrar el camino para que nosotros no tropecemos y caigamos. Por eso nosotros, hermanos, podemos tener salvación. Aleluya. Eso fue lo que vio aquel hombre, que iba a hacer salvación para nosotros los gentiles, hermano. Entonces la revelación es sumamente importante para nosotros. Por medio de la revelación entendemos entonces que nos llegó a nosotros la salvación. Nosotros, hermano, que no teníamos parte ni suerte en eso. Nosotros, hermano, que mire, usted y yo que no andábamos pensando en Dios, hermano, mire como la gente anda ahorita. No anda pensando en Dios. La gente anda pensando cómo divertirse, cómo gozarse. La gente anda pensando cómo darle rienda suelta, hermano, a su carne, a sus deseos, a sus placeres. Eso es lo que anda buscando ahorita la gente, hermano, hundiéndose más en el pecado. A esta hora de la tarde, yo le aseguro que hay mucho pecado que se está practicando en Varillas. Mucha gente que no está pensando en Dios, que está pensando en su propio beneficio carnal, que está pensando cómo hacer daño, que está pensando cómo salir de la crisis en la que se metió este fin de año. Y dice: ¿a quién asalto? ¿A quién secuestro? ¿A quién extorsiono? Reprendemos todo eso en el nombre de Jesucristo. Pero hay gente que eso es lo que está pensando, hermano. Andan en tinieblas, andan en oscuridad. Pero yo vengo a declarar esta tarde en el nombre poderoso de Jesucristo, hermano. Yo vengo a declarar y vengo a predicar que este Cristo glorioso que nació allá en un pesebre y que dice el libro de Lucas capítulo 2, hermano, que es luz para los gentiles. Yo vengo a declarar en el nombre de Jesús que muchos ojos este año van a ser abiertos a aquellos que están caminando en tinieblas, aquellos que están caminando en la oscuridad de este mundo. Les va a ser posible que les alumbre la luz de Cristo. Alguien va a llegar a predicarles, alguien les va a llegar a hablar de Cristo, alguien les va a llegar a decir que en Cristo hay esperanza. Y primero, Dios, que ese alguien sea usted, el que se deje usar, el que usted lleve esa luz que ha recibido de Cristo, que vaya con aquellos bolitos, que vaya con los drogadictos y les hable del amor de Cristo. Que a veces, ay, pobre el bolito, ay, pobre el marihuano este. No, hermano, hay que cambiar. Por decir algo, pues, aquel bolito necesita de Cristo porque anda en tinieblas. Aquel drogadicto necesita de Cristo porque anda en tinieblas. Mucha gente anda en tinieblas el día de hoy, hermano.
Y si usted tiene la luz este año, hágase buenos propósitos, que le venga la revelación también a su vida, hermano, y diga: no, yo tengo a ese Cristo glorioso que es luz para los gentiles. Yo me voy a prestar para llevar esa luz a los gentiles, que todos los gentiles también tengan la oportunidad de conocer a Cristo Jesús, que le reciban en su corazón, que le conozcan como Señor y Salvador personal de sus vidas, que se rompan las cadenas, que se rompan las ataduras, que se rompan, hermano, en el nombre de Jesucristo, esos candados viejos que tienen cerradas esas puertas de cárcel, que muchos este año puedan ser libres, alcanzados por el amor de Cristo. Sí, hermano. Viene tiempo de revelación para muchos. Y yo declaro que muchos van a conocer a Cristo este año, hermano. Algunos se van a congregar acá con nosotros. Gloria a Dios por los que van a venir. Algunos otros se van a ir a congregar en otros lados. Gloria a Dios. Que vayan, que se regocijen en la casa de Dios, que sean edificados, hermanos, que sean instruidos en la palabra de Dios, que se les dé el crecimiento que necesitan. ¿Verdad que sí? Pero los que Dios va a traer, a todos nosotros nos toca, hermano, alumbrar. Y usted tiene que abrir su corazón. Tiene que abrir su corazón. Tiene que dejar que Dios le use, que se transmita esa luz que hay de Cristo en usted, hermano. Ya basta de ser egoístas, hermano. Ya basta de ser, hermano, como los asadones solo para nosotros y para nosotros, hermano. Abra su boca, dice el Señor: abre tu boca y yo la llenaré. Que se vaya todo temor, todo miedo, toda vergüenza, hermano, y abra su boca y que Dios la llene para hablar palabras como convienen, hermano. El día sábado que vinieron los hermanos de evangelismo y fuimos a evangelizar allá al parque, hermano. Estaban los hermanos ahí con un megáfono en las esquinas del parque. Y yo quiero contarle algo. Yo no me quedé tranquilo, hermano. Yo dije: Dios nos ha entregado esta tierra y yo tengo que tomar posesión de ella, porque esto es espiritual, hermano. Le dije a un hermano: hermano, préstame esa tu cosa, préstame ese tu megáfono. Yo tengo que predicar el evangelio aquí en esta esquina. Y me puse ahí, hermano, a predicar el evangelio. Tal vez nadie me oyó, pero ese es un acto profético. Acto profético que este año Dios nos va a hacer, hermanos, libres para hablar del amor de Cristo, para alumbrar, para que usted alumbre, para que usted brille, para que lleve esa revelación a otras personas, hermano. Ya basta de una conducta indiferente como cristianos, hermano. Aquí hay gente, hermano, perdone lo que le voy a decir, pero hay gente indiferente que no le importa que aún la misma familia se esté destruyendo y vaya camino al mismo infierno, hermano. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesucristo, que le venga esa revelación a usted y hable, abra su boca y diga: he aquí, conozco a un Cristo que te puede libertar, que te puede sacar de esos lazos, de esas cadenas. Tú puedes ser libre. Y la gente le va a decir: ¿y cómo puedo ser libre si ya he probado con esto, que he probado con lo otro? He ido allá, he ido con los brujos, he ido con los hechiceros que me hagan un baño de chilca. He ido con los AA, he ido con los EE, he ido con los II. Pero usted le va a decir: pero a quien no has ido, a donde no has acudido, es a Cristo. Si tú acudes a Cristo, entonces yo te aseguro que Dios hará cambios poderosos en tu vida. No, hermano. Hay cristianos que todavía aconsejan: mire, usted ojo tiene. Así le dicen: usted ojo tiene. O usted hay que curarla de miedo, le dicen.
¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que sí hay de eso? Aún dentro de los creyentes en Cristo, hermano, no tienen revelación. Usted no es así, ¿verdad? Usted no ha mandado a nadie con el brujo, ¿verdad? ¿A dónde ha mandado a esas personas usted? ¿Ah? A la iglesia. Mándelas, hermano. Vaya allá con el pastor. Vaya allá con él. Él no usa chilca. Él lo que usa es el cincho. Estamos asustando a la gente, ¿verdad? Hermano, mire, de veras que Dios es bueno y misericordioso, hermano. Porque a veces lo que la gente necesita es una chicoteada, no chilqueada, sino chicoteada, para salir de ese estado tan turbio, tan negativo, está tan de una vez, hermano. Sí, hermano, ¿y cómo está usted creyendo que la chilqueada le va a hacer bien a usted? Es más, regresa. Mire, fui a donde tal cosa, y regresan todos endemoniados, hermano. Haga algo por mí, hermano pastor, porque mejor venga antes, hombre. Antes pruebe a Cristo. Entregue su corazón a Cristo. Deje que Cristo le cambie, le transforme, le saque esos demonios, le saque toda esa mala influencia, hermano. Que le rompa esas cadenas ancestrales, esas herencias diabólicas. Fuera en el nombre de Cristo. Porque yo sí conozco a un Cristo poderoso, hermano, que puede romper toda cadena. Sí, hermano. Entonces no esté mandando a la gente con el brujo. Dice, usted ojo tiene. Usted hay que curar. No, déjese de cuentos, hermano. Cristo es el que hace la obra en las personas, hermano. Sí, hermano. Deje que oremos por usted. Deje que le bendigamos en el nombre de Jesús, hermano. Sí, esto no es una fórmula mágica. Aquí estamos hablando de un Dios que es poderoso, que es luz para las naciones, luz para los gentiles. Aquel pueblo que andaba en tinieblas, luz le resplandeció. Se me quedó callado, ¿verdad? Ay, hermano, no diga esas cosas que van a decir los brujos. Que se sujeten a Cristo, que se entreguen a Cristo también, y Cristo les va a dar un poder mayor, hermano. Que se consagren a Cristo y pueden ser instrumentos poderosos en las manos de Dios para salvación también. El nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús es poder. Entonces Simeón dijo, hermano, que el Señor Jesucristo sería luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Luz de revelación, hermano. Luz de revelación. La iglesia empezó con gente judía como miembros de la iglesia. Y no fue que se cumplió esta escritura en el libro de los Hechos, capítulo número 8, cuando la iglesia empezó a sufrir persecución. Oiga, hermano, esto no es para atemorizarlo, oye, pero dice la Biblia que esta profecía se cumplió hasta que la iglesia, aquellos que conocían a Cristo, empezaron a experimentar persecución. Y el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de un hombre llamado Felipe, que había sido diácono de la iglesia, servidor de las mesas. Cuando vino la persecución dejó su puesto, y por donde quiera que iba, hermano, siendo perseguido, dice la Biblia, que él iba predicando a Jesús.
Y llegó a un lugar llamado Samaria y ahí presentó a Cristo. Y los samaritanos empezaron a conocer de Cristo. Más adelante el capítulo 9 nos habla de un hombre llamado Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia. Y Dios se le reveló andando con unos guardias romanos. Y los guardias romanos, dice la Biblia, que solo oyeron la voz del que le hablaba y le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquellos oyeron la voz, pero no vieron nada, porque no recibieron la revelación de Dios. Mientras que Saulo recibió la revelación, le fue corrido el velo y él vio a Jesucristo con sus huellas, hermano, los agujeros de los clavos en sus manos, y dijo: ¿quién eres, Señor? Y aquella voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cayó ciego, hermano, y aquella voz le dijo: ve allá a una de las calles donde vas a encontrar a un hombre, creo que es un curtidor, y ahí has llamar a uno que se llama Ananías y él te dirá lo que debes de hacer. El capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles empieza hablando de un hombre llamado Cornelio, que era varón justo y piadoso, dice la Biblia. Era un soldado romano, no era judío, no era israelita. Él dice que era fiel en sus limosnas, dice aquí la Biblia, y que también, hermano, oraba al Señor. Sus oraciones y sus limosnas permitieron que viniera revelación a su vida. Y un día que estaba orando, oyó la voz del ángel que le decía: ve a traer a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que debes de hacer. Y al mismo tiempo Dios le estaba hablando a Pedro y le dice: te van a venir a buscar unos hombres gentiles. Vas a ir con ellos allá. Después de mostrarle un lienzo que descendía del cielo con reptiles y animales inmundos. Y Dios le dijo: mata y come. Y él dijo: yo no he comido nada de eso, Señor, no puedo comer. Y dijo Dios: lo que Dios ha limpiado no lo llames inmundo. Entonces vinieron aquellos enviados de Cornelio a Simón y le dijo: nuestro jefe nos ha mandado, el centurión Cornelio nos ha mandado. Está bien, vamos. Y cuando llegó y les empezó a hablar, dice que estaba Cornelio con su familia y muchos amigos reunidos en su casa, gentiles, hermano. Y viene Pedro y les empieza a hablar del amor de Cristo, del Señor Jesucristo y de sus hechos portentosos. Mientras Pedro estaba hablando, dice la Biblia, que descendió el Espíritu Santo y tomó posesión de aquella casa. Inundó el Espíritu Santo aquella casa. Aquellos hombres se sintieron compungidos de corazón, tuvieron la experiencia del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Y Pedro, asombrado, dijo: Señor, si a ti te ha placido visitar a los gentiles, entonces, ¿qué puedo hacer yo en contra de ello? La salvación llegó a los gentiles. La salvación llegó hasta nosotros, hermano. Nosotros, por esa revelación, es que ahora tenemos la dicha y la bendición de conocer a Cristo. Y yo oro y le ruego al Señor mi Dios que Él este año le abra, le corra a usted el velo para que pueda entender y pueda ver y conocer en realidad quién es Cristo. Porque muchos de oídas le hemos oído. Y tenemos que llegar a decir, como dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando usted tenga una experiencia de esas, su vida ya no va a ser la misma, hermano.
Cuando Cristo se le aparece a uno, la vida de uno ya no puede ser la misma. Ya no puede ser el mismo pecador, chambón, mal cristiano, mal educado, mal hablado, mentiroso. La vida, cuando nos encontramos con Cristo, nos cambia y nos hace diferentes. Y lo que vamos a anhelar es más y más de la gloria de Dios. Había un canto que entonábamos hace años, hermano, que decía: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Que esa sea su oración. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Que esa sea tu oración y tu anhelo este año, hermano. Que ese sea tu anhelo y tu oración este año. Más y más de Él. Juan el Bautista decía: menos de mí y más de ti. Es necesario, decía él, que yo mengüe y que Él crezca. Inclina tu rostro un momento, hermano. Medita en tu corazón. Medita en tu corazón. ¿Cuánto necesitas de Dios en tu vida? No te conformes. No te conformes con lo que ahora tienes de Dios en tu vida. No te conformes con lo que ahora tienes de Cristo en tu vida. No te conformes con lo que tienes ahora del Espíritu de Dios en tu vida. Dile: Señor, yo quiero más de ti, más revelación, necesito más de ti, conocerte, conocer el poder de tu fuerza, el poder de tu victoria, Señor. Si tú eres Iglesia de Cristo Presencia, Ministerios Ebenecer, presentó Perseverando en la Palabra con el pastor Rolando York. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Para mayor información, contáctenos a nuestro correo electrónico iglesiadecristopresencia@gmail.com.